Bien, llegamos al último encuentro. Recién cuando imprimía lo que quería charlar con ustedes, me acordaba que hace unos años, hace 4 años atrás, en el momento en que lo que en Argentina se dio a llamar el ASPO, el aislamiento social preventivo obligatorio, me parece que se llama así. Nosotros le decíamos la cuarentena, aislados como estábamos, pasé por la biblioteca y agarré el libro 20 del seminario de Jacques Lacan y dije, che, no estaría mal de nuevo darse una vuelta por ahí, y en fin, algo que no sabía cuánto iba a durar, porque primero pensé que iba a durar 6 meses, después dije, bueno, será un año, al final del año ya me di cuenta que la cosa venía para largo y entonces decidí ponerle un punto final este año, porque si no teníamos para otro año más seguro. Les agradezco la presencia, pensé que íbamos a hacer menos, porque hoy ya es 20, algunos ya empezamos a sufrir la resaca que se nos pasa en abril, ya empezamos a resaquear de temprano, festejando todas las cosas que tenemos para festejar. Les quiero agradecer la presencia y quería con ustedes retomar el trabajo, dar alguna vuelta, algunos temas que veníamos trabajando. Antes de meternos con el cristianismo y con el barroco, veníamos trabajando sobre cierta manera de abordar la realidad, cierta manera de pensar la realidad. Una manera de pensar la realidad que objetaliza ese objeto que estamos abordando, ese objeto que estamos construyendo, diría el psicoanálisis. Pero en esta otra manera de pensar y de constituir objetos en la realidad, hay una manera en que el pensamiento se aproxima y objetaliza, cosifica aquello que es abordado. Por ejemplo, puedo pensar el ser humano, voy a pensar lo humano, el ser humano, y lo voy a pensar a partir de la antropología o de la sociología, pero resulta que Lacan termina encontrando que por esta modalidad de abordaje, uno, el sociólogo o el antropólogo, lo abordan de la misma manera que el etólogo, de la misma manera que aborda la etología, que estudia a los bichos, a los animales, la conducta de los animales. Entonces me pongo a estudiar lo humano, pero resulta que lo tengo que objetalizar, lo tengo que convertir en un objeto de estudio, ¿sí? A esta manera de pensar, a esta manera de abordar la realidad, Lacan la llamó pensamiento amo. ¿No? Me dirijo a lo otro en tanto objetos, como objetos de estudio, ¿sí? Y definió muy básicamente este pensamiento amo diciendo que consiste, el pensamiento amo es aquel en que lo pensado tiene correspondencia con el pensamiento de quien piensa, del investigador. Lo pensado es observado, eso sobre lo que yo pienso tiene una correspondencia con el pensamiento del investigador, ¿sí? Lo pensado, diríamos, esa imagen y semejanza del pensamiento de quien piensa. La imagen y semejanza del pensamiento de quien piensa. Y esto en psicología, esto nosotros podríamos abundar, darle vueltas, pero hoy voy a tratar de dar menos vueltas que habitualmente.
porque quería escuchar un poco de teatro leído. Entonces voy a ser un poco sucinto. ¿Sí? Esto que es una manera de pensar lo otro, que es una manera de pensar la realidad, que es una manera en que uno puede ubicar en la antropología, en la sociología, en el campo de la psicología, es lo que caracterizó a los abordajes conductuales comportamentales. ¿Sí? La supuesta psicología científica. ¿Sí? Yo observo, escribo conductas, describo conductas de estos sujetos. ¿Sí? No les ando preguntando por qué hizo lo que hizo, simplemente describo conductas. ¿Sí? Lo tomo como un objeto y describo conductas. A grandes rasgos, estos abordajes consideran al sujeto desde su conducta y suponen que en última instancia las conductas de estos sujetos son adaptativas. Se supone en última instancia que las conductas que tienen son adaptativas, tienden a un fin que es la supervivencia, la supremacía sobre el rival. ¿Sí? Partiendo de esto, supongo que eso pensado, esa imagen y semejanza de mi pensamiento, el pensamiento del investigador. ¿Sí? Ahora bien, necesariamente tengo que suponer que hay algo en ese sujeto. Con este abordaje, necesariamente tengo que suponer que hay algo en ese sujeto, en esa persona, que articula, que ordena las conductas de manera tal que lleven al fin deseado. Hay algo que organiza las conductas de forma tal que esas conductas lleven al fin deseado, que he definido como la de supervivencia y de supremacía sobre el rival. ¿Sí? Hay algo que las ordena. Ese algo daría cuenta del funcionamiento del cuerpo de ese sujeto, que tiende a los fines buscados. Yo tomo un sujeto y digo, hay algo que coordina todo eso de tal manera que las conductas sean adaptativas, conduzcan a un fin supuestamente deseado. ¿Sí? Hay algo que coordina todo eso. A ese algo, las diversas disciplinas, ¿sí? Lo ubican en alguna parte del cuerpo. El sistema nervioso central, el cerebro como base del sistema nervioso central, el acervo o pool genético. ¿Sí? Uno dice, esto es lo que organiza el cerebro, es como una especie de base que organiza todas las conductas de tal manera que el pobre niato no se muera. Digamos que las conductas conduzcan al fin deseado, la supervivencia. Entonces lo ubican en algún lugar, hay algo que coordina todo eso. ¿Okay? Ese algo, para Lacan, en última instancia, es lo que finalmente Aristóteles llamaba el alma. Ese centro es el alma. ¿Sí? Razón por la cual, para Lacan, el pensamiento amo conduce necesariamente a la idea del alma. Y es por eso incluso que uno le puede suponer alma a los animales. Cuando un animal tiene una conducta que uno dice, che, es una conducta bastante adaptada al fin. Traigo el platito con la comida para el gato y ni bien el gato escucha el sonidito de la comida, donde esté va a venir a comer. Entonces uno dice, tiene una conducta, el gato sabe, escucha eso y sabe, y piensa, me trajo la comida y va a comer. ¿Sí? Entonces hay toda una serie de conductas que están coordinadas por algún tipo de entidad, que para Aristóteles era el alma. ¿Sí? Y Lacan amplía todo esto, porque dice, eso es nada más que una de las posibilidades de la aplicación del pensamiento amo. ¿Sí?
Para Lacan, el pensamiento amo lo caracteriza. Una de las consecuencias necesarias es que conduce a que hay algo que coordina todo eso, ¿sí? Que es el alma. ¿Sí? Amplío la idea, siguiendo a Lacan. El pensamiento amo, como forma de abordaje de la realidad, toma a lo otro, a eso otro, al otro, piensen en un semejante, piensen en un semejante, un otro, ¿sí? Pero piensen también a lo otro, ¿sí? Como una unidad corporal. El pensamiento del amo, lo primero que dice, o el pensamiento amo, es ante el otro, yo lo abordo como una unidad, ¿sí? Como una unidad corporal, ¿sí? Cuando pienso al otro, desde el modelo del pensamiento amo, cuando pienso al otro, primero lo pienso como cuerpo cerrado. Se trate de una persona, se trate de un animal, se trate del reino vegetal, me pongo ya a estudiar el reino vegetal y lo estudio como un cuerpo cerrado. Si yo digo el reino vegetal, ¿sí? Se trate de el cuerpo social para un sociólogo. Voy a estudiar este cuerpo social. Se trate de una cultura extinta para el antropólogo, ¿sí? También lo estudio como un cuerpo cerrado. Se trate de un cuerpo de ideas. Voy a abordar este cuerpo de ideas, ¿sí? Para un filósofo. Se trate del cuerpo jurídico para un abogado. Fíjense cómo la lengua común espeja esto, lo muestra, lo pone en primer plano. Hay que analizar el cuerpo jurídico. ¿Por qué? Porque un abogado toma cada ley por separado. Cada ley tiene que ser coherente con el resto del sistema y se toma ese sistema como un cuerpo cerrado, ¿sí? El cuerpo jurídico, ¿sí? Ahora bien, a cada uno de estos cuerpos, el cuerpo social, el cuerpo jurídico, ¿sí? A cada uno de estos cuerpos, el pensamiento amo le atribuye un alma. Es decir, le atribuye ciertos factores que dan cuenta de su funcionamiento. Por lo tanto, el alma tiene nombres diferentes. Uno dice, bueno, a ver cómo se llama el alma para un neurólogo. Y bueno, se llamará el cerebro como base del sistema nervioso central. Pero un filósofo te puede decir, sí, bueno, el alma es el intelecto agente. Un antropólogo, un sociólogo te pueden decir el alma del cuerpo social son las estructuras elementales de parentesco. Se entiende que estoy trabajando el alma como el centro de todos los factores que dan cuenta de un funcionamiento de un cuerpo social, cuerpo biológico, cuerpo jurídico, ¿sí? Explican el funcionamiento. Bien. El alma sería entonces un centro, llámenla como la quieran llamar, ¿sí? Como el sistema neurológico, llámenla el pool genético, el acervo genético, pensando que eso coordina todas nuestras conductas, el sistema hormonal, ¿sí? Ese alma que tiene tantos nombres sería un centro, una especie de doble del cuerpo para el pensamiento amo, ¿sí? Sería una especie de doble del cuerpo que piensa y que sabe de las cosas del cuerpo. ¿No? Sería algo que piensa y que sabe de las cosas del cuerpo. Uno acerca la mano a la hornalla y resulta que se desencadena un acto reflejo por el cual uno saca la mano y dice, ¿cómo sabía la mano que tenía que salir de ahí?
bueno, la mano no sabía, pero hay todo un sistema nervioso cuyo centro está acá y que coordina y que sabe y que de alguna manera piensa eso, piensa, elabora lo que pasa a nivel del cuerpo. ¿Sí? Entonces, esta especie del doble de cuerpo que piensa, que sabe de las cosas del cuerpo. ¿Sí? De tal manera que el pensar sería una de las facultades del alma. ¿Eh? Por ejemplo, para Aristóteles, el pensar era una propiedad, una facultad del alma racional. ¿Sí? Pero Aristóteles, que escribió todo un libro, que Lacan lo cita acá, que dice, nunca leyeron esto, la historia de los animales, yo tampoco la leí, y que parece que Aristóteles se tomó el laburo de describir animal por animal. ¿Sí? Y para Aristóteles los animales tenían un alma. ¿Sí? Las plantas tenían un alma, el alma vegetativa. ¿Cómo puede ser el fototropismo? ¿Cómo puede ser que la planta se gire para el lado donde está la luz? ¿Sí? El termotropismo. ¿Cómo puede ser que la planta le escape a una temperatura que la perjudica? Entonces, si la pared está caliente en invierno, va a tender a irse contra la pared. Si la pared está caliente en verano, tratará de separarse de la pared. ¿Por qué? Porque tiene un alma vegetativa que coordina todo su funcionamiento. ¿Sí? De la misma manera que tenemos un alma sensitiva en los animales, para Aristóteles, y después tenemos un alma racional. Y pensamos a partir de esto. Ahora bien, yo les podría preguntar a ustedes, ya más o menos estos son unas pinceladas de lo que sería el pensamiento amo. ¿Con qué piensan ustedes? Yo les podría preguntar, acá somos pocos hoy, somos más de los que yo creía por ser 20, pero somos menos que habitualmente. ¿Con qué piensan ustedes? ¿Sí? Me vienen a la cabeza en este momento frases de mi infancia donde para retarte te decía, retaban y decían, ¿con qué pensás? ¿No? Como diciendo, ¿qué pensás? ¿Con la cabeza o pensás con...? Imagínense. Entonces, ¿con qué piensan? ¿Con qué piensan ustedes? ¿Con qué piensan los seres hablantes? Un filósofo podría afirmar que pensamos con el alma, pensamos con el intelecto. Y así podríamos afirmar que pensamos con el cerebro. Yo les pregunto verdaderamente con qué creen que piensan ustedes. No es una pregunta retórica. ¿Sí? Para Lacan no es una de ninguna manera es una pregunta retórica desde el psicoanálisis. ¿Sí? Porque no le podría decir, no, existe una parte que se llama percepción-conciencia, que es como un huevo que hizo Freud, y hay una partecita ahí que está ligada a la realidad, pero también a la conciencia, bla, 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 y yo pienso desde ahí. Para Lacan tiene su peso. ¿Con qué ustedes piensan? Con el alma, con el intelecto agente. Háganme saber si están ahí porque desaparecieron todos. ¿Están ahí? Recién se cortó. Recién se cortó, Roberto. Perdón, Juan, acá ¿cómo? Estamos, acá estamos. Bien. Recién se había cortado. Muy bien. Entonces, nosotros podríamos decir que pensamos con el cerebro. Pensamos con el cerebro, que el cerebro viene a ser como una suerte de sostén material, electroquímico. Hay una cosa sináptica, electroquímica, y ese soporte material genera algo inmaterial, espiritual, algo inmaterial que es el pensamiento. ¿Sí? Y ese pensamiento nos permite entender el mundo y comunicarnos entre nosotros. ¿Vos qué pensás? Y yo pienso tal cosa y nos vamos comunicando. Entonces, ¿con qué piensan? Con el cerebro. Porque lo que permite ese sostén material que se produzca algo que no es material, que es inmaterial, que es el pensamiento, y ese pensamiento me sirve para adaptarme al mundo y para conocer gente y para todo, para venderles ropa en la calle Avellaneda, en la avenida Avellaneda. Sirve para muchas cosas, es una herramienta, ¿ok?
¿Ok? Este producto electroquímico, que es el pensamiento, tomaría secundariamente la increíble posibilidad de simbolización que le provee el lenguaje. O sea, este producto que ha ido el cerebro evolucionando a lo largo de los millones de años del sistema nervioso, en algún momento agarra el lenguaje como una herramienta, el lenguaje le permite una posibilidad de simbolización y entonces el pensamiento agarra el lenguaje y se sigue desarrollando. ¿Ok? Bien. En este modelo, que es el modelo del pensamiento amo, el sistema nervioso central, el alma de todo este asunto, pensaría sin lenguaje. Originalmente el pensamiento es anterior para este modelo al lenguaje. El lenguaje sería una herramienta del pensamiento, que a nivel de un sistema de percepción-conciencia nos conecta con la realidad. ¿Sí? Ahora bien, para Lacan, lo que Freud llamaba unbewusste Gedanken. ¿Sí? ¿Está bien, Amalia? No está bien. Dígame cómo se dice unbewusste Gedanken. No aprendo. Denken es pensar, no danken. Danken es agradecer. Unbewusste Gedenke. Gedenke. Muy bien. Ok. Bien. Los pensamientos inconscientes. Más fácil. Estamos hablando de eso, de lo que Freud llamaba pensamientos inconscientes. Para Lacan, siguiendo a Freud, los pensamientos inconscientes funcionan de una manera muy, muy diferente. ¿Sí? Y es lo que hace 2 clases o hace 3 clases, no sé por qué estamos haciendo encuentros semanales. ¿Sí? Yo les señalaba a ustedes en la página 128, cuando Lacan dice, bueno muchachos, voy a ponerme a hablar de esto, introduzco una fórmula difícil. ¿Sí? Que dice, el inconsciente no es que el ser piense. Página 128. El inconsciente no es que el ser piense. El inconsciente es que el ser, hablando, goza. Y no quiere saber más nada. Nada de nada. Eso es el inconsciente. Es que el ser, hablando, goza. Y no quiere saber nada de nada. ¿Ok? Si nosotros le sacábamos la terminología ontológica que usó Lacan en ese momento, decíamos, allí donde eso habla, eso goza y no quiere saber más nada. Le habíamos sacado la terminología ontológica, el ser habla, decíamos, eso goza y no quiere saber más nada. ¿Ok? Entonces, doy una pequeña vueltita, no más que para recordarles, porque lo hemos trabajado juntos, ¿sí? Que hemos caracterizado a ese goce, al eso goza, a ese goce como un goce insuficiente. Lo pone Lacan en la misma página 128, búsquenlo, subrayenlo. Ese goce, de eso goza, es un goce insuficiente porque allí, en eso, hay un goce que falta. Allí, en eso, hay un goce que no hay. Hay un goce que, francés, fait défaut. Hay un goce que falta. ¿Ok? Entonces es un goce insuficiente, porque hay un goce que falta. ¿Cuál falta? El goce sexual. El goce de la relación sexual, si la hubiera. ¿Ok? Esto lo hemos trabajado juntos. Eso que habla y goza, eso es un sistema de marcas. Eso es un sistema de marcas en relación a las que, o con relación, no, en relación a las que el ser hablante se descifra. Eso es un sistema de marcas en relación con las cuales el ser hablante se descifra. Es un sistema, es un enjambre. Un sistema ya da una idea de un orden que eso no tiene. Pero vamos a poner, es un sistema, un enjambre, ¿sí? De marcas de goce
que el pensamiento, al descifrar, articula. Eso es un enjambre de marcas de goce que el pensamiento, al descifrar, articula, constituyendo un saber que el psicoanálisis le reconoce a cada ser hablante. Hay allí un saber de goce, un saber que está en el lugar de la relación sexual que no hay. La vez pasada que anduvimos por acá, yo seguía a Lacan en el momento que venía siguiendo para ir armando otros temas. Ahora vuelvo un poquito para resaltar algunas cosas, porque esas marcas de goce yo hoy les invito a pensarlas como piezas sueltas. Son marcas sin un orden. ¿Sí? Son marcas de goce, son, lo voy a decir así, acontecimientos de cuerpo. ¿Ok? Y no es sino retroactivamente, no es sino después que el pensamiento al descifrar las articula y constituye verdaderamente un saber, porque constituye verdaderamente una cadena. Esto que parece una cosa muy abstracta es el laburo del análisis. Laburo del análisis, poco más, poco menos, a veces más, a veces menos, dependiendo de la época, del analizante, del analista y de a qué lado sopla el viento, no es más que un trabajo de desciframiento que introduce un orden, una reescritura, si ustedes quieren, ¿sí?, de algo que al principio funcionaba como marcas de goce, como piezas sueltas. ¿Sí? Entonces el pensamiento, al descifrar, articula estas marcas de goce, constituye un saber, ¿sí? Que es, digamos, el punto, digamos, la piedra base, la piedra angular de lo que sería el psicoanálisis. Hay un saber allí, y no es un saber que de ninguna manera se arme a imagen y semejanza de tu pensamiento, señor investigador. Es un poquito el esquema al revés. No es que el objeto, esa imagen y semejanza, lo pensado, esa imagen y semejanza de quien lo piensa. Pues bien, no. Hay un saber allí. Estás habitado por un saber. O, mejor, habitas un saber. ¿Sabes? Bien. Entonces, un análisis sería una experiencia en la que, figuradamente, se te pregunta qué idea tenés vos de ese saber, qué desciframiento has elaborado en ese saber y qué has hecho con eso, esa dimensión pragmática que hemos señalado tantas veces a lo largo de estos años. ¿Y con eso qué hiciste? ¿Ok? Ahora bien, esto implica varias cosas. O esto es una perspectiva que es muy diferente de la anterior. ¿Por qué? Porque para el psicoanálisis, para Lacan, siguiendo a Freud, no pensamos con el alma. Nosotros no pensamos con esa parte espiritual, inmaterial que es el alma. No se piensa con el alma. ¿Sí? Decir que no se piensa con el alma también es decir que no pensamos con el cerebro. Digo fuerte, porque que alguien te diga no pensás con el intelecto racional, basta ver a Aristóteles, segundo siglo, otro milenio, el chabón No, pero no pensás con el cerebro. No, ¿cómo lo voy a pensar? ¿Con qué voy a pensar? Con el recto voy a pensar, con el dedo meñique de la mano derecha, con eso voy a pensar. Y Lacan dice, no pensás con el alma, que tiene tantos nombres. Implica que no pensás con el cerebro. Entonces quería invitarlos a hacer un esfuerzo, el esfuerzo de imaginar, por un lado, que no se piensa sin lenguaje, no se piensa sin lenguaje, y por otro, que el significante, y acá hay la perspectiva analítica, el significante originariamente
entra al cuerpo. Y cuando entra al cuerpo lo afecta. Yo lo doy, lo digo así de una manera muy asertiva, pero por suerte estuvimos laburando el tema del enjambre, como para agarrar y decir, y esto te pica. Y el significante te entra por el cuerpo, el significante te golpea, te pica el cuerpo, te inyecta el cuerpo. ¿Sí? Teoría psicoanalítica, no es que yo voy aprendiendo las palabras, entonces voy agarrando significantes, y con esas palabras ahora puedo, en vez de decir nene, aba, puedo decir, no es el nene, soy yo quiero agua porque tengo sed. Entonces me comunico y hago esto, entonces uno va agarrando esos significantes. No, idea lacaniana. El significante entra. Lo voy a decir religiosamente, el verbo se hace carne. Ya como ven, tengo cierta inercia de los encuentros anteriores. Todavía tengo esta cosa medio bíblica. ¿Sí? El verbo encarnó. ¿Sí? Significante entra por el cuerpo. ¿Sí? El significante entra en el cuerpo y cuando entra lo afecta. ¿Sí? Y es lo que estuvimos viendo con ese estatuto del significante que Lacan llamaba la langue. Lo que estuvimos laburando así, ¿no? De la langue. La langue, habíamos dicho que es un neologismo que él crea a partir de una palabra que es el correspondiente al español balbuceo. Nosotros en español decimos balbuceo. Los franceses dicen la lación. La lación. Entonces, cuando tienen que decir el balbuceo, dicen la lación. La lación, parece que cantan, parece que juegan. La lación. Entonces Lacan toma eso para agarrar y decir la langue. Todo junto para designar ese estatuto significante en la medida en que su referencia es el cuerpo, porque pega en el cuerpo. Entra en el cuerpo y lo afecta. ¿Sí? Esto no es más que seguir a Freud. Esto es seguir a Freud cuando Freud nos señala la existencia de palabras que han vehiculizado el deseo del otro, palabras que han vehiculizado el goce del otro y que dejaron marcas en una vida. Y palabras que dejaron marcas en una vida, que afectaron a esa persona. ¿Eh? Entonces le afectaron. Nosotros decimos, sí, está bien, la afectaron, la dejaron marca, pero le dejaron marca en el hígado. Por eso la lengua vulgar, cuando estás en una situación que no te esperabas y que realmente te desacomoda, dice, para mí fue una patada en el hígado eso. Hay algo que la lengua recupera de un punto donde el S1 deja una marca y te deja una marca en el hígado. Te afecta a los órganos, te afecta a las meninges que se inflaman y producen cefaleas, migrañas y jaquecas. Con cuánta sorpresa, y esto lo digo a título personal, con cuánta sorpresa hemos presenciado migrañas y jaquecas, ¿no? Hemos presenciado dolores de cabeza que duraron años y que fueron tratados por todos los neurólogos, por toda la gente que trabaja en la alimentación, por gente que trata la fototerapia, la qué sé yo, y un buen día de así, no de cualquier manera, pero en cierta coyuntura significante hizo y desapareció la cefalea. Digo, hay algo que pegó y afectó ahí. Y que hay que darle vueltas a eso que pegó como un meteoro. ¿Sí? Que cayó ahí. Algo que hizo trauma ahí. Hizo agujero ahí. Por eso la idea del meteoro que cae y hace un agujero. ¿Sí?
Entonces, sí, Freud, tenés razón, digamos, son palabras que afectan, sí, pero afectan a los órganos, ¿sí? Afectan al corazón, afectan a los órganos del abdomen, afectan al aparato excretor, ¿sí? Entonces uno tiene que decir de manera casi dogmática, el significante entra en el cuerpo. Si alguno quiere hablar, que se ponga el micrófono y que lo haga, porque a veces veo que hay cositas que se mueven. Me doy cuenta cuando desaparecen, pero si escriben algo se me borra antes que lo pueda leer. ¿Okay? Como soporte intuitivo, para que la gente no crea que estamos locos, porque si no va a decir, bueno, esa es la perspectiva psicoanalítica, porque ustedes están bastante locos, ¿sí? Como soporte intuitivo, me parece que podemos dar el de la palabra que angustia. El de la palabra que angustia. Eso que se nos dice o está por decírsenos dentro de una relación transferencial. Y pega en el cuerpo. Golpea el cuerpo. ¿No? La palabra de un partener. Incluso la palabra, lo estoy diciendo a un partener, la pareja, si existiese algo que empareja, digamos, pero bueno, la pareja, el partener, algo que va a decir, que dice, que está por decir y uno se angustia, pero también la del partener analista, cuando nos angustia una interpretación. Y uno dice, la interpretación fue al cuerpo, no fue a que, bueno, a ver, la interpreto, que esto, que vino, que cae, que... Fue al cuerpo. Por eso Lacan tomaba la risa, la sonrisa, la carcajada, como un punto de prueba de donde la palabra interpretativa tocó algo que atravesó la escena y tocó un real, y vos te empezás a reír. ¿Sí? Estoy tratando de, digamos, crean que la palabra tocan el cuerpo, y por ahí entran, ¿sí? Al punto que Lacan planteaba que los primeros sueños de angustia, las primeras pesadillas de las niñas, les padres de este grupo, los padres, madres de este grupo saben, digamos, la aparición de las pesadillas infantiles, y Lacan dice, bueno, esa primera pesadilla notician de la entrada del significante en el cuerpo del niño, ¿sí? Del agujero, del trauageuromatismo que produjeron las palabras en ese cuerpo, ¿sí? Son un enjambre de marcas, de goce, que afectan el cuerpo. Por eso traje el ejemplo de la angustia, que es por antonomasia. Lacan, seminario 10, dice, es el afecto por antonomasia, la angustia, ¿sí? Un enjambre de marcas de goce que afectan el cuerpo. Eso nos habla. Esas marcas nos hablan en la angustia, en las pesadillas, nos hablan en los sueños, nos hablan en los síntomas, que a esta altura por Lacan es considerado un acontecimiento del cuerpo. Olvídense de todo lo que hemos trabajado, muchachos, en términos de metáfora sintomática y el tema del significante reprimido, bla, 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 y toda esa dimensión, todo eso sirve, perfecto, es el pan nuestro de cada día, pero acuérdense que en última instancia es un acontecimiento del cuerpo, es una marca, es un agujero, es algo que pegó en el cuerpo. Eso es el síntoma. ¿Ok? Eso nos habla de un goce en el cuerpo. Razón por la cual es un cuerpo parlante. Es un cuerpo que habla, no dice demasiadas cosas, dice algo de goce. ¿Por qué? Porque cuando eso habla, eso goza. Y cuando eso habla, eso goza, no podemos más que intentar un trabajo de desciframiento. ¿Mm? Es un tema, porque uno dice, bueno, eso habla, eso goza. Es el cuerpo que habla. Che, y dice muchas cosas. ¿Qué opina del triunfo de Milei?
La referencia del eso habla es un eso goza. Es un goce. ¿Sí? Y es respecto de eso que habla y goza, que nosotros no desciframos. ¿Sí? Es sobre ese enjambre de marcas que recae el trabajo de desciframiento, el trabajo del pensamiento. Y esto entraña, al menos, 4 consecuencias. Me puse medio esquemático, discúlpenme, no sé por qué, me parece una cosa medio defensiva, tendría que decir algunas consecuencias, 4 consecuencias. A lo mejor mañana me pongo a pensar en esto y entraña 6, pero bueno, salió así. ¿Sí? Al menos 4 consecuencias. Por un lado, ya no habrá para el psicoanálisis pensamiento sin goce. El pensamiento nace en el barro del goce. Hay una metáfora, nosotros no hemos llegado a esa parte del seminario, pero parece que él estaba volando, no recuerdo si a China, dónde, y pasó por una larga superficie que había como marcas de ríos secos o marcas de riachos secos, ¿sí? Donde luego fluirá la masa significante del agua corriendo, ¿sí? Produciendo significados y bla, 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 ¿sí? Pero todo eso se basa en una marca, se basa en un sistema de marcas, ¿sí? Se basa en un sistema de marcas que nos obligan a decir que no hay pensamiento sin goce. Si el pensamiento nace del barro del goce, debemos decir que llevará esa dimensión gozosa donde quiera que vaya. Es fuerte decir, no hay pensamiento sin goce para el psicoanálisis. No es una cosa pura que viene del simbolismo y que nos conecta. El pensamiento nace del goce. Y lleva el goce donde quiera que vaya el pensamiento. ¿Cómo lo podríamos llamar nosotros? Por eso hincho tanto con las teorías sexuales infantiles. Bueno, una teoría sexual infantil es la idea del pensamiento que se desprende de ese viejísimo texto 1905 acerca de las teorías sexuales infantiles. El niño investigador, sí, pero el pensamiento arranca del ano, arranca de la boca, arranca de allí. ¿Sí? No hay pensamiento sin goce. ¿Sí? Y el pensamiento llevará al goce allí donde quiera que vaya. Acá anda el ejemplo de Aristóteles, ¿no? Que dice que construyó un sistema de pensamiento enorme. Pero en última hay una especie de Dios que es el bien supremo y quiere el bien para todos nosotros. Y ya Lacan dice, cuando empiezan con esa cosa moral, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, en fin, cuando empiezan con estas cositas de goce, a partir de un sistema completamente que se erige queriendo excluir el goce, pero dice, las retornó desde otro lado. ¿No? Es un Dios que quiere el bien, que no quiere el mal, que dice todas estas cositas son una especie de síntoma en la creación aristotélica, en el aparato filosófico aristotélico, de que el pensamiento lleva al goce a todos lados. Basta ver una discusión política, ¿no? Una discusión sobre política. Tengan en cuenta esto porque vienen las fiestas. Y en las fiestas uno se toma un vasito de alguna bebida espirituosa y se sienta cerca del tío, del sobrino que votó una cosa que ahora vos lo querés asesinar. Entonces estás buscando cualquier cosa, que no sé, que se sirvió poca sal, que se sirvió el pedazo de pollo más. Ay, sí, se escucha y se ve. Bueno, ok. Me di cuenta un rato después que, bueno, que me había desconectado y según el aviso que me hizo Juan, fueron 3 minutos que estuve desconectado y quiero decirles que les he dicho, en esos 3 minutos enuncié
el alma de este seminario y la verdad toda, pero ahora me olvidé. Se ha velado de nuevo esa verdad velada. ¿Hasta dónde escucharon? Más o menos. Estábamos con que ya no habría pensamiento sin goce. Bien, entonces estábamos en eso. No hay pensamiento sin goce, pues habiendo nacido, echado sus raíces en el barro del goce, llevará la marca de esa dimensión gozosa. ¿Sí? Les había dicho, cualquier teoría no deja de ser, incluso una teoría filosófica, no es más que una teoría sexual infantil. ¿Sí? Porque lleva una inercia, un peso. Les cité parte de la página 135. Eso lo escucharon, la página 135, ¿no? Donde dice qué relación puede haber entre la articulación que constituye el lenguaje y un goce que se revela como la sustancia. Admitir. No voy a admitir nada. Voy a Hay dos Roberto. Sí, sí. Porque dije, bueno, lo sigo con el celular. No, bueno. Lo sigo con el celular. ¿Ahora se escucha? Sí, se escucha, se ve. Bueno, vamos a tratar de agilizar un poco, de agilizar el asunto, porque hoy Internet está peor que nunca. Decía que no se piensa con el alma, se piensa con las tripas, con el goce envidioso. Se piensa hinchado las pelotas, o se piensa con las pelotas hinchadas, se piensa con el pene. Hay mucha sabiduría popular al respecto. ¿Sí? Se piensa con eso. Lacan dijo más de una vez que él pensaba con los pies. ¿Sí? Él pensaba con los pies. Muy sucintamente, hay un recuerdo por el que siempre paso cuando leo eso de pensar con los pies, que es un recuerdo de un sufrimiento amoroso que he padecido. Yo es un recuerdo autorreferencial, donde al revés de esa chica sufre, no seas canalla, acá el que sufría era yo. Hace 5 reencarnaciones me dijeron hasta acá llegamos. Espero que se muevan. Digo, si se mueven están. Hasta acá llegamos y me di vuelta y me puse a caminar. Me puse a caminar y pasé por Almagro, y pasé por Caballito, y pasé por Flores, y pasé, y terminé de noche cerca del límite de la General Paz, o sea, había estado horas. La General Paz, para los que no son de acá, en el límite de la ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea, inauguré una especie de Forrest Gump, poco berreta, argentino, y a la noche no me sentía bien, pero me sentía mejor. Hay cosas que es mejor pensarlas con los pies. ¿Sí? Lacan en varios lugares hace toda una suerte de juegos, como de invenciones para agarrar y decir verdaderamente pienso con los pies. Segunda consecuencia que quería señalar con ustedes. Este pensamiento, por aparato de goce que sea, no deja de ser lenguaje. ¿Sí? Por aparato de goce que sea, no deja de ser lenguaje. Y en tanto tal, tiene sus reglas. Siempre se dice más o menos u otra cosa que lo que se quiere decir. Por eso, en rigor de verdad, deberíamos afirmar que antes que pensar y hablar, somos hablados y somos pensados por ese lenguaje de goce. Me voy a anular a mí mismo. Somos pensados y hablados por ese lenguaje de goce. ¿Sí? Entonces, el lenguaje siempre lleva esa marca del goce. Segundo, somos hablados, somos pensados por eso. Tercero, ese goce que introduce el significante es por definición disarmónico.
Por eso hablo de trou, de agujero, por eso hablo de trauma. ¿Sí? Ese goce que introduce el lenguaje es por definición disarmónico. No se lo puede llevar al equilibrio, no se lo puede llevar a una homeostasis. Es un goce parasitario, es un goce deletéreo, es un goce venenoso, es un goce mortífero. ¿Sí? Está, por definición, más allá del principio del placer. Y no es por nada que, esto lo escribí con negritas, no existe práctica humana que no tenga implícita la promesa de una solución, de una moderación, de un intento de atemperar ese exceso. No hay práctica humana que no tenga implícita la tentativa, la promesa de una solución, una moderación, el intento de atemperar ese exceso. El yoga, la meditación, la autoayuda, las prácticas de sanación, la biopolítica, la política cuando nos promete la felicidad, el coaching, las psicoterapias, todo de alguna manera conlleva la promesa de una morigeración de ese exceso. ¿Sí? Y cuarto, por lo menos cuarto en esta enumeración, ese goce disarmónico, deletéreo, venenoso, ese goce está en la relación del goce que no hay, del goce que fait défaut, del goce que falta, está en el lugar del goce que debería haber, está en el lugar del goce que tendría que ser, está en el lugar del goce esperado, del goce sexual. ¿Sí? Y ustedes van a ver en la página 136 una pequeña frasecita de Lacan que dice, no es eso, no es eso, eso es lo que debería haber si hubiese la relación sexual. Segundo parágrafo, no es eso, con ese grito se distingue el goce obtenido del goce esperado. ¿Sí? Del goce obtenido, del goce esperado. Por eso le digo, este goce con todas las características traumáticas que les dije, está en el lugar de un goce que no hay, que es el goce esperado. ¿Sí? El goce sexual, el que tendría que ser. Y es porque el goce obtenido es diferente del esperado que ese goce se repite. La repetición freudiana en Lacan se sostiene en un goce que falta. Se sostiene de un agujero en lo real del goce. ¿Qué perspectiva entusiasmante les he traído? La perspectiva psicoanalítica. Qué alegría de vivir. ¿Sí? ¿En qué terminamos después de 20 seminarios? Qué alegría de vivir, ¿no? Porque digo, el lenguaje no se puede discernir del lenguaje su dimensión gozosa. ¿Sí? ¿Qué perspectiva tenemos? Ahora vamos a ver algo más de esa perspectiva. Pero quedamos con esto, ¿no? Con cierta dimensión pesimista del asunto. ¿Sí? Ahora bien, Lacan dice, yo he dado por supuesto algo. Di por supuesta la relación entre el lenguaje y el goce. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que el lenguaje arrastre ese goce? ¿Cómo puede ser que el lenguaje articule ese goce? Porque el lenguaje en primera instancia es como letra muerta. ¿Sí? ¿Cómo puede ser? ¿Qué me da a mí cuenta de esa relación inextricable entre el significante y el goce? ¿Sí? ¿Cómo puede ser que el lenguaje articule un goce? ¿Cómo puede decir que arrastre un goce? Uno le podría decir, perdón, alguien se quiere unir, uno podría responder a esto,
Uno podría responder, sí, bueno, ¿cómo lo articula? Lo articula mediante una cadena significante. ¿Cómo articula el significante el goce? Siempre lo hemos pensado a nivel de la cadena. Es una cadena que puede captar, que puede arrastrar, que puede articular el goce, con todas las dificultades. ¿Se acuerdan? Seminario 11, el objeto A está articulado pero sin articulable. Todas estas cosas que para Lacan, él seguía trabajando. ¿Cómo puede ser que el significante me articule goce? ¿Sí? A través de la idea de cadena. Sí, a través de la idea de cadena. ¿Pero cómo? Parece que podemos tener cierta expectativa en ciertos nudos, en ciertos anudamientos de los tres registros que nos permitirían dar cuenta de esta capacidad que tiene el significante de articular el goce, pero con más una dimensión que hasta ahora no jugaba parte del asunto. Página 135, primero, segundo, tercer parágrafo. Dice Lacan: no es muy sorprendente que no se haya sabido ceñir, arrinconar, hacer chillar el goce, utilizando lo que parece el soporte más adecuado para la inercia del lenguaje. Decíamos, el lenguaje tiene una inercia de goce. ¿Sí? El lenguaje, ¿qué modelo podemos tener para dar cuenta de esa inercia de goce? Pues bien, el modelo de la cadena. El modelo de la cadena significante. Y dice, a saber, la idea de cadena o la de cuerda, de cabos de cuerda. ¿No? Uno dice la cadena, coma, o la de hilo, los hilos, las cuerdas, pedazos de cuerdas, cabos de cuerdas, ¿sí? Que forman redondeles, círculos, anillos, uno podría decir, y que no se sabe muy bien se enganchan unos con los otros. Entonces, Lacan está diciendo ni más ni menos que, muchachos, me parece que esa idea que yo tenía de la cadena significante articulando el goce medio que se me está cayendo a pedazos y que necesito algo más. Que necesito cierta manera en que se anuden unos anillos. Si estos anillos se me anudan bien, yo puedo agarrar y decir lo imaginario, lo simbólico y lo real quedan anudados. ¿Sí? Es eso, esa expectativa que tenemos, que nos va a hacer trabajar el año que viene. Para ese lado iremos. El encuentro en lo que a mí respecta lo termino acá. Acá lo termino, en lo que a mí respecta. Pero me gustaría escuchar a Gabriela Nieto y a Juan Alfonso, porque si nosotros nos quedamos o nos basamos en la idea de que el pensamiento y el lenguaje no sirven para comunicarse, el pensamiento y el lenguaje no sirven para comunicarse, y que el pensamiento lleva en sí una inercia de goce. Estuve trabajando eso, el pensamiento no se puede desprender de eso, lleva en sí una inercia de goce, y que este goce es disarmónico. Y que cuando hablamos no sabemos lo que decimos. Y que además este goce traumático, disarmónico, deleterio, lo repetimos. Eso se repite y se repite y se repite. Y con toda esa mochila, con todo ese bagaje, nos relacionamos amorosamente con otros. Ustedes imagínense si llevando toda esta mochila encima armamos relaciones transferenciales. Encima vamos con todo este veneno, con toda esta repetición, con todo este punto donde la referencia de lo que decimos es el goce y ni siquiera nosotros lo sabemos. Y armamos parejas. ¿Sí?
hacemos transferencias salvajes, imagínense qué lindo debe ser las relaciones amorosas. ¿Qué futuro pueden tener las relaciones amorosas a partir de todo esto? Entonces, con todo este ambiente y con todo este clima, les pido por favor a Gabriela Nieto y a Juan Alonso que nos lean unos diálogos de un psicoanalista, Ronald Lane, que ha trabajado un poco Gabriela para intentarnos transmitir algunas ideas de las delicias de las relaciones amorosas. Bien, los escucho. Hola a todos. Hola, Roberto. Ahí Hola a va. todos. Cierro mi micrófono. Sí, Dale. ¿Se escucha bien? bueno, ahí arrancamos. No puedo evitarlo, ¿Evitar qué? meterme en esto. ¿Meterte en qué? Si pudiera decirlo, no estaría metida. ¿Cómo es? Es terrible. ¿En qué sentido? No sé decirte, por eso es tan terrible. Haz un esfuerzo. Hago lo que puedo. No basta. Lo sé, En eso sos muy apática. estoy desesperada. ¿En qué estábamos? No sé, ¿Cómo que no sabes? ¿cómo que no sé? ¿Qué estabas diciendo? Decía que no puedo evitarlo. ¿Evitar qué? Meterme en esto. ¿Qué es esto? Esto que ahora nos metimos. ¿De qué estás hablando? De algo tenés que estar hablando. No sé qué decirte. ¿Cómo que no sabes decirlo? No sé decirte. Terminala. ¿Cómo querés que la termine con qué? Siendo más simple. Bueno, hago lo que puedo. Lo que podés no basta. Lo intento. Respondé mi pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Por qué sos tan negativa? ¿Negativa? No soy negativa. Lo pareces. No lo parezco. Lo sos. No, no lo soy. Sí lo sos. No, no lo soy. ¿No podés evitarlo? No puedo evitarlo. Sí podés. No, no puedo. Y no sos negativa. No, Entonces, ¿qué sos? ya no lo sé. No podés evitar ser lo que sos. No soy lo que soy. Sí lo sos. No, no lo soy. Entonces, ¿qué sos? ¿Ves? Ahí tenés. Sos vos misma. No, no soy yo misma. ¿Por qué sos tan negativa? No soy negativa. Dejá de jugar conmigo. No puedo evitarlo. Renunciá de una vez ¿A qué? a tus defensas. ¿Y después? ¿Cuál es tu fantasía? No sé quién soy. ¿No podés ser menos egocéntrica? No tengo identidad salvo la que vos me das. Te autocompadeces demasiado. No, no tengo un yo del cual autocompadecerme. Te contradecís. No puedo evitarlo. ¿Por qué no me dejas ayudarte? ¿Cómo? Cooperando más conmigo. ¿Cómo? Responde a mi pregunta. ¿Cuál fue tu pregunta? Yo soy quien pregunta, no quien responde por el momento. ¿Cuál fue tu pregunta entonces? ¿Por qué sos tan difícil? No soy difícil. ¿Entendés? ¿De qué te quejabas? No me quejaba. ¿Por qué me contradecís entonces? Constantemente. No te contradigo. ¿Qué acabas de hacer? Estar en desacuerdo con vos. Te sentís obligada a competir conmigo. No intento competir con vos. No es cuestión de ganar, ¿eh? No dije que lo fuera. Y eso lo llamás no ser difícil. Sí, ¿Y qué estás haciendo entonces? No, no estaba haciendo nada. Tenías que estar haciendo. tenías que estar haciendo algo. Ojalá pudiera librarme de esto. ¿Cuál es el verdadero motivo de tu queja? No me estoy quejando. Mala memoria. No, ¿No ves que trato de ayudarte? sí, Entonces, ¿por qué no dejas que te ayude? nunca te pedí que me ayudaras. ¿No ves que no podés librarte de esto por vos misma? Eso es lo que te estoy diciendo. Entonces, ¿por qué me impedís ayudarte? Tu ayuda es como salir con paraguas un día que hay sol. Ja, ahí tenés. No, no tengo. ¿Por qué sos así? No soy como soy. Entonces, ¿cómo soy?
Entonces, ¿cómo sos? Como nada. Sos imposible. Es que no puedo evitarlo. ¿Evitar qué? Meterme en esto. ¿De qué te quejás? No me estoy quejando. ¿Tenés mala memoria? No, Entonces, ¿por qué no te acordás no me acuerdo de qué. del tiempo que hace ¿Qué hace que qué? que te estás quejando? No me estoy quejando. ¿Qué estás haciendo entonces? Estaba diciendo que no puedo evitarlo. Sí podés. No puedo. Con solo una palabra de esperanza. No hay esperanza. No desesperes. No puedo evitarlo. ¿Evitar qué? Meterme en esto. ¿Meterte en qué? En esto. ¿Y qué es esto? En esto. Esto. Lo que decís no tiene sentido. Sí, ya sé. Entonces, ¿por qué seguís con esto? Ojalá pudiera parar. Entonces, ¿por qué no parás? No puedo evitarlo. No seguirías con esto si fueras vos misma. Ojalá pudiéramos dejar de meternos en esto. ¿En qué? En esto. ¿Y qué es esto? Esto. Esto. Sé más explícita. No puedo ser más explícita. ¿A dónde querés llegar? No quiero llegar a ninguna parte. ¿Qué te propones? No me propongo nada. Entonces, ¿qué estás diciendo? Ya te lo dije antes. De nuevo, decímelo de nuevo. Ya te lo dije por enésima vez. ¿Qué es? Ojalá pudiera salir de esto. ¿Salir de qué? De donde estamos ahora. ¿Qué quieres decir? Es interminable. ¿No ves que trato de ayudarte? Dios mío. ¿Cuál es tu problema? Vos, Ahí empezás otra vez. déjame en paz. No estoy acusándote. Claro que sí. No, sabés que no es verdad. No creo que puedas dominarme por mucho tiempo más. ¿Qué supones que vas a hacer? ¿Cuándo? Cuando desistas ¿De qué? de, De- de esto, ¿Y qué es esto? lo que estás haciendo. Ojalá no estuviera aquí. ¿Cómo? ¿Sentís un pulso suicida? Y parece que no puedo evitarlo. Estás negando tu responsabilidad. No puedo contarte nada. Qué exagerada. Es como hablar a la pared. Ahí no hay nadie. Eso siento yo. Perdón. ¿Qué sentís? ¿Qué sentís? ¿De qué sirve? Estás deprimida. No, estoy desesperada. ¿Por qué no te esforzás para dejar que te ayude? ¿Cómo? Necesitas mi ayuda para que te ayude a darte cuenta de que la necesitas. Por favor, déjame intentar ayudarme. No puedo evitarlo. ¿Evitar qué? Temo que no hay mucho que hacer ¿Qué hacer con qué? con vos. No te pedí que hicieras nada conmigo. ¿Qué pedías entonces? Yo no pedía nada. Entonces, ¿por qué estás acá? Decía que no puedo evitar volver siempre al mismo lugar. ¿De qué te estás quejando? Estoy diciendo que con vos cada momento es mejor que el siguiente. Ahora estás expresando tus sentimientos. No siento eso. Lo lamento, olvidé que no podés evitarlo. Esto es espantoso. No sentís nada. Por favor, no trates de hacerme sentir algo. Sé que no lo decís en serio. De veras no quiero sentir nada. Sos un robot. No soy un robot. No voy a perder mi precioso tiempo con un robot. No soy un robot. Entonces deja de actuar como si lo fueras. No puedo evitarlo. Tal vez no puedas. No estaría aquí si pudiera evitarlo. Trato de ayudarte. No te sientas ofendido. No me has ofendido. Presiento que sí. Estás en la etapa de omnipotencia infantil. ¿Te ofendí? Has dicho que es una fantasía tuya. No sabría decirlo. No sabría decir qué. Si te ofendí. ¿Crees que me ofendiste? Sí. ¿Sientes que acabas de ofenderme? No estoy segura. Tal vez fue tu imaginación. Tal vez no. Tal vez no. ¿No fue mi imaginación? Ya empezás de nuevo. ¿Cómo? Ahora seguís con lo mismo. ¿Con qué? Lo sabes perfectamente bien. No, no lo sé. Basta. ¿Basta de qué? Basta de lo que estás haciendo en este preciso instante. Viviendo. A lo que estás haciendo le llamas vivir. Hago lo que puedo. Lo que podés no basta. No puedo evitarlo. ¿Evitar qué? Hasta ahí. Hasta ahí.
Bien, yo no quiero agregar nada. Imagínense, digamos, el futuro del amor cuando se arman estas cosas, que las deben haber escuchado ustedes como analistas en los consultorios. Jamás a ustedes les pasó este tipo de cosas que uno dice, yo ya no sé ni por qué, de qué estamos hablando. Yo ya no sé de qué estamos hablando, ni por qué estamos peleando, ni si estamos peleando. Bien, termino acá. Si hay preguntas, comentarios, señalamientos. Juan, muchas gracias. Y Gabriela, muchas gracias. Yo, Roberto, rapidito nada más, era agradecerte el espacio que nos diste, el espacio que me diste con el blog y con el canal de YouTube, y agradecerles a todos por participar y por acompañarnos todo este tiempo. No, gracias a vos, Juan. Este lugar en todos los sentidos no sería lo que es sin la participación tuya y de otra gente, especialmente tuya. Bien, ¿alguna pregunta, señalamiento, comentario? ¿Alguien quiere unirse? ¿No? Ah, Becky. Muchas gracias, Roberto. De nada, Rebeca. Bueno. Sí, mucho placer al escuchar las clases, realmente. Muchísimas gracias. Ok. Bien, gracias a ustedes por estar. Quería terminar con unas palabras que encontré hace tiempo de un poeta que creo que es un poeta chileno que se llama Jorge Teillier, en un libro que se llama El árbol de la memoria. No lo he leído, no lo busqué tampoco por internet porque tenía miedo que se me borre el efecto que me había producido un pequeño verso de él, ¿sí? En el que dice: y me despido de estos poemas, palabras, palabras, un poco de aire movido por los labios, palabras, para ocultar quizá lo único verdadero, que respiramos y dejamos de respirar. Gracias por todo. Feliz Año Nuevo.